Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Después del verano, y bueno, con una entrada un poco accidentada, pues volvemos a hacer las asambleas, ¿vale? Iré explicando un poco la situación que tenemos encima. En primer lugar, sí que quería hacer una mención, ¿vale? Porque hoy han juzgado a un compañero conocido, y además que es un militante de la izquierda y concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, ¿vale? Que está siendo perseguido por la extrema derecha. Y nosotros en ese sentido, como para nosotros ser antifascistas no es delito, pues queremos hacer una reivindicación y un saludo solidario. En segundo lugar, ya para entrar en materia de lo que nos afecta más directamente, es el tema de la situación del grupo Volkswagen y, bueno, pues lo que significa ahora la afectación con el nuevo euro. Y un poco una explicación para entender los hechos como se han acontecido. En primer lugar, y esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué 3 más 1 y ahora un ERTE? Evidentemente, dudo que le interese a nadie en la empresa gastarse todo lo que significa en contratación de TT, en todo lo que significa desplazamiento de vacaciones, para nada, ¿vale? Y para tener coches en la cama. ¿Eso a qué responde? Pues responde a dos cuestiones que están pasando en general. Por un lado, la situación geopolítica, ¿vale? Que luego me extenderé. Pero por otro lado también en la cuestión que tiene que ver con la gestión, la mala gestión, la pésima gestión que ha hecho el grupo Volkswagen, ¿vale? Sobre todo mientras su CEO era el Herbert Diess, ¿vale? Que fue cesado de forma fulminante en el mes de julio. ¿Por qué? Pues ahora lo empezamos a ver. Este directivo lo que planteaba era que había que hacer, había que conseguir más margen y menos volumen, quiere decir hacer menos coches y dar más margen. Revalorizar las acciones de Volkswagen, ¿vale? A nivel de la bolsa, tal. ¿Y eso qué significa? Pues aumentar los resultados. ¿Cómo lo ha ido haciendo? Pues por lo que estamos viendo ahora. Inflando los números de las ventas, pero llenando las campas. Hoy en el grupo Volkswagen hay un problema. 400.000 coches en campas. Coches inacabados. Suponemos que era la fuga hacia adelante, la patada hacia adelante, pensando en, bueno, si se mejora la situación ya veremos. Y en esa dinámica, pues también estaba SEA. Y evidentemente era muy difícil ponerse en una posición contraria a esa dinámica que se estaba haciendo desde el grupo. ¿Por qué? Porque hay escasez de semiconductores y de otras piezas. Y si tú muestras voluntad de que no quieres hacer coches, pues te los quitan, porque hay un montón de gente que está esperando a que se la den a ellos. Y nosotros no nos podíamos meter en esa situación. Y por otra parte, tampoco podemos mostrar voluntad de que no queremos hacer coches. ¿Por qué? Porque si luego tienen menos piezas para hacer coches, no lo vamos a pagar nosotros, lo va a pagar la plantilla. Y no podemos ponerla en el disparadero. Y eso es un elemento a tener presente. Y además, recuerdo que en el mes de marzo era la empresa la que planteaba un corredor de vacaciones, que eran 4 semanas, no una, 4, como el año pasado. Y la salida fue el 3 más 1, sabiendo lo que eso significa. Así está la situación. A día de hoy, tenemos, primero nos dijeron 29.000 coches, al día siguiente 29.800. Y así, de coches inacabados en diferentes capas. Que por cierto, unas son en el puerto, otras en Martorell, también en Calafell y en Tarragona, que están planteando para recuperar. Que además estamos planteando que se hagan en condiciones, que se regulen las condiciones, vestuarios, zonas comunes, compensación económica, etcétera, etcétera, para que no se hagan de cualquier manera, como una forma también de dar salida para el trabajo. Eso, que lo tengamos presente, eso significa un excedente de 600 personas, según nos cuantifiquen. Y eso con la reducción de un turno en la línea 2. O sea que esa es la dinámica. El grupo Volkswagen se tenía que reunir para decidir si paraban todas las plantas por la situación que hay general. Pero no decidieron eso. También es verdad que es una situación compleja. ¿Qué es lo que están planteando? Poner un límite a cada marca. Tú puedes llegar a acumular tantos coches. No sé, 50.000, lo que sea. ¿Vale? En el caso de SEA. Tenemos ahora cerca de 30.000 o 30.000, ya veremos a lo largo de esta semana. Esa es la situación. Por lo tanto, había una mala gestión. Esta mañana hemos tenido una reunión para la afectación en zona franca. En zona franca, la afectación, ¿vale? De esos, del excedente serían aproximadamente unas 196 personas. Para el viernes, porque ahí se parte lo que son los 46, que son solo para el viernes, afectados para el viernes,
más los 150, de los cuales hay 20 voluntarios, que son para el periodo mensual de 2 semanas, ¿vale? De estas 2 semanas hasta finales de septiembre. La comunicación la hacen y fuera de plaza, las cosas como son. Es una excepción, es cierto que han habido estos días de paro técnico, pero también es verdad que Martorell ya se comunicaron y siempre vamos a remolque de Martorell. De hecho, ya nos han convocado una reunión para mañana por la tarde, para la afectación de la semana que viene. Ya sí vamos. Bueno, empezamos la dinámica de nuevo. A día de hoy esa es la situación del grupo. ¿Pero por qué? Hay que explicar el contexto. Y eso es lo que decía que me iba a referir ahora. Un contexto marcado. Pandemia, pospandemia, el tema de los semiconductores, la guerra de Ucrania, las sanciones, el efecto boomerang de las sanciones, las tensiones entre China y Taiwán que está viviendo Estados Unidos, porque además, como tienen su rivalidad entre Estados Unidos y China, Taiwán, ¿qué hace? Es el primer productor de semiconductores a nivel mundial. Qué casualidad. Entonces, que lo tengamos presente porque eso afecta a toda la industria del automóvil. Ese es el contexto. Las sanciones y contrasanciones, o sea, las sanciones y el efecto boomerang, ¿qué quiere decir? Uno de los principales proveedores de materias primas, gas, petróleo, trigo, grano, fertilizantes, etcétera, etcétera, es Rusia. Si tú le metes las sanciones, hay menos proveedores. ¿Qué pasa con los precios? Se disparan. ¿Qué es lo que está pasando? Hay escasez, se encarece todo, el transporte, la energía, o sea, todo lo que es la cesta de la compra, y al final entramos en una situación de alta inflación y escasez. Es lo que está pasando y evidentemente eso se está cebando especialmente sobre la Unión Europea. Eso también hay que decirlo. Y en ese sentido se están tomando medidas, pero bueno, lo que parece que viene de la Unión Europea es vamos a consumir menos, lo que viene de la patronal no subamos los salarios, lo que viene de, bueno, de ahorremos en gas, no consumamos, penalicemos el consumo extra, ¿vale? Y si tenemos que pasar un poco de frío este invierno, pero todo eso para hacer un esfuerzo de una guerra que se va a dilatar, que va a beneficiar no a la Unión Europea precisamente, ni siquiera tampoco a los ucranianos, y posiblemente más a Occidente, hacia Estados Unidos. Pero en esa estrategia tenemos que salir. ¿Y qué quiere decir? Al final tendrá que haber un acuerdo de paz y dejémonos de historias. Y esa tendría que ser la apuesta, porque las cosas no se resuelven con bombas, se resuelven con diálogo. Y hay que hacer entender eso a nivel mundial. Y no lo digo por utopía, sino por el desastre económico que eso puede significar. Porque si la respuesta va a ser que consumamos menos, subir los tipos de interés, como están haciendo, eso va a significar bajar el consumo. Si baja el consumo, bajan las ventas. Si bajan las ventas, bajan las producciones. Y bajar la inflación o bajar los precios a costa del empleo tiene sus consecuencias. Ese es en el contexto que nos movemos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pues, ponernos un paraguas para protegernos. Y en ese sentido está el ERE. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es mejor tener el contrato suspendido que finalizado. Y si no, que se lo digan a los compañeros y compañeras de ATT. Suspendido, y sabemos la incomodidad que significa los ERTES, porque es convocatoria, es desconvocatoria, es el SETE, es la hostia vinagre. Y ya sabemos lo que eso significa. Pero eso es mucho mejor que otras cosas. ¿Vale? Por lo tanto, por eso es mejor el ERTE, el tener el contrato suspendido, con todo lo que ello signifique. Y en ese sentido, negociamos un plan social. Preguntarle a los compañeros y a las compañeras de Acciona o de otras empresas que tengamos aquí cómo tienen los ERTES. Los ERTES los tienen a pelo. ¿Sabéis cómo es a pelo? Si no hay plan social. Pierdes la parte proporcional de las pagas extras. Pierdes la parte proporcional de las vacaciones y cobras el que te toque de pago. Punto. Esos son los ERTES a pelo, ¿eh? Y los planes sociales son una mejora. ¿Qué significa? Complemento salarial al 93% de esa antigüedad, las pagas extras íntegras, las vacaciones íntegras, no se interrumpen los planes de carrera, o una novedad, como hemos tenido ahora, que es la exclusión de los mayores de 55, pero como tenemos convenio y tenemos un plan de salida basado en la suspensión de los contratos, eso como no afecta al paro, pues seguimos manteniendo la exclusión de los mayores de 55 y 56, los que no entrenen en el ala, ¿vale? Para que no, porque no sabemos qué puede pasar en el futuro para no joderles el paro, pero al resto, como no le va a afectar,
o sea, podrían estar en el expediente, teniendo en cuenta que este expediente no tiene contador a cero. Es el primero que no tiene contador a cero. ¿Vale? Eso que lo tengamos presente. El anterior tenía contador a cero, pero curiosamente por las condiciones que tenían no se tenía que seguir excluyendo a los mayores de 55. Pero esa es una de las novedades. Pero insistimos, ese plan social existe porque lo acordamos. Si no lo acordamos, es otro tipo de expediente. Y por eso lo ponemos a valor, porque es la negociación colectiva y es nuestra fuerza colectiva como trabajadores y como sindicatos, que lo llevamos a la mesa de negociación con la empresa. El ERTE se presenta por dos causas. Causas organizativas, porque quitan el turno de noche, y por causas productivas. Causas productivas pueden llegar a afectar hasta 67 días de cierre. Dijéramos, si tenemos 20 y pico mil coches y llegáramos al límite que nos dicen y tuviéramos que parar la producción, pues afectaría días o turnos. En el caso organizativo, pues es el periodo mensual, que está calculado hasta 3.000 trabajadores en Martorell y cerca de 500 en Barcelona. Eso es el tope máximo, que ya veríamos si se llegara. Eso está calculado en base a tener la producción de Martorell a un turno, ¿vale?, cada línea. ¿Vale? Eso sería lo que son la plantilla afectada y las causas, ¿vale? Las causas, bueno, ya lo he explicado antes, de la coyuntura internacional, ¿vale? Plan de formación voluntario, preferencia de la voluntariedad, bueno, lo que hemos tenido en los diferentes planes sociales de los expedientes, pero es bueno explicarlo para que lo conozcamos y para que conozcamos las condiciones. Y ahora voy a hablar de otra cosa que creo que también es importante remarcar, porque también se nos una espinita un poco clavada, porque cuando hubo el referendo del convenio, tuvimos San Juan, no sé qué, y al final, por distintas razones, no pudimos hacer asambleas, para acabarlo de explicar, ¿vale? Hicimos la consulta, ya salió lo que salió. Pero yo sí que quiero hacer una pregunta, para que nos la respondamos nosotros. ¿Qué era mejor? ¿Presionar y llegar a un acuerdo en julio o intentarlo ahora? ¿Cómo estábamos en julio? A nivel de producción, a nivel de necesidades, a nivel de presión, ¿y cómo estamos ahora? ¿Quién nos necesitaba y podíamos forzar un acuerdo mejor? ¿O si tendríamos que ir detrás de la empresa a ver si nos da? Porque ahí es donde vemos cuánto es la mejor coyuntura para conseguir el mejor acuerdo posible. Porque se pueden regalar los oídos como se quieran, pero al final los convenios se consiguen, o lo mejor, una buena negociación es cuando se dan las mejores condiciones para conseguir el mejor acuerdo posible. ¿Qué es lo que había en juego y qué es lo que tenemos ahora? Pues ahora tenemos un acuerdo, uno, que tiene una garantía de empleo en la vigencia del convenio, que tiene un plan de salidas no traumático, que tiene continuidad industrial para los centros. En el Prat, porque el Prat sí que vivo por la negociación de este convenio, nosotros, por la economía circular, por cierto, vino una visita el lunes pasado de directivos alemanes para ver las instalaciones, para empezar a hablar del reciclaje de baterías como una parte más de lo de la economía circular, y a la vez estamos peleando para la segunda plataforma. Sabéis que al final del Small B, lo que es la parte de Skoda no viene, y ya se está hablando de que vienen 50.000 coches, 40-50.000 coches sub de la plataforma eléctrica o sea, de los que van a hacer en Pamplona, 50.000 se les para aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos peleando. Mantenimiento del empleo, salidas no traumáticas, futuro industrial para los 5 centros. Eso es clave, y tenemos un instrumento que es un acuerdo, que además significa mantener la cláusula de revisión salarial y significa no tener una pérdida significativa, salvo el 2023, del poder adquisitivo, mirándolo en el conjunto del convenio a lo largo de los años. Y eso es importante, además de reducción de jornada y reparto de tiempo. Tenemos un instrumento con el que trabajar y apostar para el futuro, y creemos que eso es importante, y ahora más que nunca hay que aprovecharlo. Aunque eso signifique malos entendidos y algunas contrapartidas, como pasa en todos los convenios, que me digan aquí los veteranos que ningún convenio hay contrapartida, pero al final hay que poner en valor eso, y a medida que más tiempo pase, más lo ponemos. Y lo digo ya por lo que está sucediendo y por la coyuntura que tendremos y la que están anunciando que puede venir, sin tratar de meter miedo, sino explicar lo que hay, pero planteando alternativas, ¿vale? Desde los instrumentos que tenemos.
Y por último, hablando de la situación de Zona Franca, como estaba hablando a nivel industrial. Hemos tenido cambios en la dirección de Barcelona, esperemos que vayan en la buena línea. Lo primero es conocimiento de las instalaciones y de la plantilla, y que nadie se atreva a cuestionar la profesionalidad de esta plantilla, porque esta es la fábrica más antigua, es el origen de la SEAT, y lleva muchos años vivo por muchos que la hayan intentado cerrar. Por lo tanto, que no la cuestionen, y pensar que estamos intervenidos desde distintos centros, y eso es la realidad. Y ahora vemos la realidad que se imponía en otros lados, Taje y en otros sitios, y ahora, venga, apretar. Pero esa es la realidad, y la tenemos de hace tiempo. Y eso es bueno que lo conozcamos. No vienen por casualidad ni las eficiencias, ni vienen por casualidad las movilidades y toda la historia, aparte de la situación general. Pero aquí que tengamos presente eso, y eso genera un malestar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pelear por el futuro. Por el futuro, aparte de la economía circular, porque si ya tienes una parte de las instalaciones donde se va a hacer inversión, van a aprovechar el conjunto de las instalaciones, no van a quererlas tener paradas, y habrá que poner valor para que vengan prensa, para que vengan elementos móviles, etc. Esa es la realidad. Y por eso insisto en el tema del instrumento del convenio. Es cierto que eso genera malestar en la plantilla, pero insisto, tenemos que dar perspectiva, tenemos que dar salida al futuro. Y ya por último, porque creo que eso sí que es importante, por parte de este sindicato, ya para cerrar, nosotros no vamos a colaborar en la criminalización de los trabajadores y las trabajadoras que tengan limitaciones físicas o psíquicas. Porque mañana puede ser cualquiera. Nos puede pasar a cualquiera. Y lo que no podemos hacer es que se les estigmatice. Este centro siempre se ha caracterizado por dar salidas y faena. Claro que hay que buscar puestos, puestos correspondientes con las limitaciones, pero no sin estigmatizar, porque estar enfermo no es delito y no se tiene que perseguir. Lo que sí tiene que buscar son soluciones. Y yo aquí lo dejo, seguiremos haciendo asamblea. Muchas gracias y adelante.